Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy vamos con una nueva propuesta del otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Hoy vamos a tener un entrevistado internacional. Este personaje es Silfrido Reyes, fue comandante del Frente Farabundo Martí, fue presidente de la Cámara de Diputados o del Congreso en El Salvador, porque el Congreso es unilateral, y fue alto funcionario del gobierno de Serén. Él está especializado en relaciones internacionales, pero con una maestría en finanzas. Con él vamos a hablar de la situación de El Salvador. ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Por qué Silfrido Reyes ha tenido que exiliarse en México? ¿Qué va a pasar cuando El Salvador adopta una nueva moneda que es el Bitcoin? ¿Qué puede pasar con los ahorrantes de El Salvador si ahorran en Bitcoin? Todos sabemos que El Salvador adoptó el dólar, una moneda fiat, o sea, desde el año 1971, y decimos que es una moneda fiat porque no está respaldada en nada, solamente está respaldada en la confianza de la persona, confianza que puede perderse o puede mantenerse. Pero vamos a hablar de todo esto y qué puede pasar todo con El Salvador. Silfrido Reyes, además, es sobrino nieto de Farabundo Martí. Con él vamos a tratar, ya hemos hablado de diferentes temas, ojalá que ya lo tengamos en línea, se están haciendo los contactos del lugar para ver si ya él está en la sala de Zoom, porque nuestra entrevista va a ser vía Zoom. El Salvador es el país más pequeño de todo el continente o de toda América Latina. Se le llama el pulgarcito de América. Sufrió una guerra civil a finales de los 70, principio de los 80, donde inclusive murieron ciudadanos dominicanos que fueron a combatir contra el régimen represivo que estaba gobernando a El Salvador. Después del triunfo del Frente Sandinista por la Liberación Nacional, varias fuerzas de izquierda dentro del espectro político de El Salvador, y no solamente de izquierda marxista, sino también hubieron propuestas de izquierda que no eran marxistas, sino liberales, que se adhirieron a esta lucha y participaron de este enfrentamiento que conllevó a la firma de la paz en El Salvador. Firma que hoy está siendo, está siendo destruida por Nayib Bukele, que ha enfrentado a diferentes sectores políticos y lo mantiene en el exilio. Con él vamos a hablar todo esto. Ya nos dice que está en línea. Nos vamos a una pausa. Antes queremos decirle que usted puede sintonizarnos a nosotros a las 10 de la mañana colocando cananga.tv en su dispositivo electrónico, en cualquiera de los dispositivos que usted tenga, ya sea un televisor, una tablet, un celular o una computadora. Usted nos puede ver directamente. También
puede buscar en Facebook Cananga Televisión y nos puede agregar por Facebook y por ahí se puede ver. Cananga se ve en todas partes del mundo. Usted lo pone cananga.tv y nos vas a ver. Pero además a las 9 de la noche usted podrá observarnos a nosotros por nuestro canal, cananga.tv, y si no puede a las 10 de la mañana o a las 9 de la noche, usted simplemente va a agregarse en el otro enfoque con Darío Cuba en YouTube y le va a dar a la campanita y usted va a recibir toda nuestra propuesta. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a estar hablando con Silfrido Reyes. Empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a tener ya a Silfrido Reyes, como hemos anunciado. Cananga viene dando palos y palos. Venimos entrevistando altos dirigentes políticos de esta América Latina, de este gran concierto de naciones que debiéramos conformar una sola nación, como soñó Bolívar, la patria grande, la gran Colombia, como querramos llamarlo. Vamos a ver, con Silfrido, vamos a tenerlo ahí, ya lo tenemos en cámara. Buenos días, Silfrido. Buenos días, estimado compañero y amigo Tito Olivo. Un saludo desde acá de la Ciudad de México hasta la República Dominicana. Un gran honor estar contigo, saludar a la audiencia de Cananga TV, decirles que acá en México todavía se sienten las consecuencias, sobre todo en el ámbito psicológico, de un fuerte sismo que se dio el día de ayer, cerca de las 9 de la noche, que pues prácticamente estremeció a la zona central de este país, varios estados, incluyendo la ciudad, pero un sismo que tuvo su origen allá por Acapulco, en las costas del estado de Guerrero, apenas 11 kilómetros de ese importante centro turístico. Afortunadamente no han habido víctimas que lamentar, excepto un caso, según estoy viendo en los reportes, de una persona que habría fallecido a causa del sismo. Pero pues sí, en esta Ciudad de México, donde se han dado sismos de gran magnitud y que han ocasionado miles de víctimas en el pasado, pues cualquier evento de esta naturaleza pues genera enormes expectativas, nerviosismo, temor, en este caso bastante fundado en la ciudadanía. Pero pues aquí estamos, Tito, con todo el interés de conversar
contigo, con tu audiencia, para pues ilustrar sobre las situaciones que se están viviendo en El Salvador y si es necesario y hay tiempo, pues en algunos otros países de nuestra América. Lamentamos lo del sismo allá en México. He vivido en algún momento de mi visita fuertes temblores, y eso para nosotros que no estamos muy acostumbrados, estamos más acostumbrados a los ciclones, es un tanto impactante, y lamentamos la muerte de la persona que falleció debido a este problema. Pero, Sigfrido, nosotros queríamos hablar contigo de por qué tú te tuviste que exiliar en México, porque tú eres uno de los principales dirigentes del Frente Farabundo Martí, con toda una trayectoria de lucha, lucha que llevaste a cabo por la democracia en El Salvador. Después de la firma de la paz que se dio allá, todos entendíamos que la situación de persecución política y de desapariciones en El Salvador ya iba a ser cosa del pasado. Pero te vemos a ti, que viene también de una familia luchadora, porque eres sobrino nieto de Farabundo Martí, un héroe salvadoreño, pero no solamente del Salvador, sino de toda nuestra América, porque él estuvo con Sandino en Nicaragua, y todos los vínculos de la lucha por la independencia y la democracia de nuestra querida América Latina. Queríamos oír de tu boca qué es lo que está pasando en El Salvador. Bueno, yo creo que ahora que Bukele cada día se ha ido quitando la máscara, me refiero a Nayib Bukele, el actual gobernante de El Salvador, muchos entienden de una manera más nítida las razones por las cuales yo estoy acá en la Ciudad de México, en este país, bajo la figura del asilo político, que los estados conceden a aquellas personas extranjeras que consideran perseguidas de manera injusta por razones políticas. Posiblemente hace un par de años hubiera resultado imposible imaginarse una situación como la que vivimos ahora, porque Bukele estaba llegando al gobierno, incluso alguna gente de izquierda, alguna gente progresista, hasta en tu país, Tito, se tragaron el embuste de Bukele, se tragaron ese sapo. Y así lo he visto en otros países, en Argentina, acá mismo en México, alguna gente en Europa decían, bueno, es un dirigente millennial, incluso dijeron, millennial, porque así se vendió, no tiene nada de millennial, tiene mucho de corrupto y demasiado de dictador. En 2 años prácticamente ha ido golpe tras golpe, paso tras paso, de una manera bastante lineal, desmontando todo lo que El Salvador conquistó en los últimos años, cuando terminamos una guerra terrible, una guerra de liberación, que nos permitió derribar a una dictadura militar oprobiosa, asesina, que gobernaba el país desde que fusilaron a Farabundo Martí en el año 32, enero del 32. Farabundo Martí fue capturado un 17 de enero de ese año. Lo procesan de manera sumaria y un día 1 de febrero, o sea, 2 semanas después, lo fusilan por considerarlo un líder de las luchas libertarias del pueblo salvadoreño. Bukele, al llegar al gobierno, bajo un discurso engañoso, un discurso vago, gaseoso,
un tipo que nunca fue a ningún debate público, un tipo que ni siquiera presentó un programa de gobierno, un tipo que se dedicó durante su campaña a ofrecer ilusiones y soluciones mágicas a los problemas que atraviesa El Salvador, como cualquier otra sociedad latinoamericana. Pues logra cautivar a un público que le da un voto de confianza y a partir de ahí inicia su ataque frontal a las instituciones democráticas, a la constitución del país y arranca la persecución contra sus adversarios políticos. Yo pues tengo ese honor de ser prácticamente el primer perseguido de Bukele. Yo siempre fui muy crítico con él, con su demagogia, con sus mentiras. Lo conozco, entonces sé de dónde viene, sé todo lo que ha tenido que inventar y mentir y disfrazarse para poder haber llegado donde está. Un tipo sin ninguna ideología, más que la ideología de la corrupción, el dinero y el poder. Y con una severa afección de orden mental, diría yo, como es el mesianismo. El mesianismo que se manifiesta en que sus seguidores le tienen que rendir una especie de pleitesía religiosa, ¿verdad? Él mismo se ha proclamado como un enviado de Dios en la tierra. Entonces estamos ante ese tipo de figuras, Tito, que no reconocen sus límites, ni reconocen también que el poder implica obedecer una constitución, obedecer leyes, obedecer un marco de derechos democráticos, de libertades para la gente, sino lo contrario. Él ve el poder como la gran oportunidad de enriquecerse de manera corrupta. Lamentablemente, la pandemia se convirtió en el escenario ideal para practicar esa política de corrupción y no tolera críticas, no tolera disensos y está embarcado desde que llegó al gobierno en ver cómo desaparece del escenario político a los opositores. Es así como se montó un proceso judicial espurio, totalmente obsceno y sin ninguna sustancia contra mi persona. Yo he sido, como tú lo dijiste, un dirigente de nuestro movimiento por varias décadas. Vengo desde la lucha armada. Desde muy joven me incorporé a las luchas por la libertad y por los derechos humanos. En su momento me inspiró mucho la figura de ese santo que aparece aquí a mis espaldas, San Óscar Romero. Anulfo Romero, que fue asesinado Romero, por la dictadura. Asesinado por la ultraderecha, efectivamente, por esa dictadura sangrienta. Participamos después en la lucha armada durante varios años. Afortunadamente salimos vivos de esa contienda. Luego comenzamos a construir el Frente Farabundo Martí ya en su versión de partido político legal, al mismo tiempo que impulsábamos esos acuerdos de paz que le daban a El Salvador la oportunidad de vivir en democracia y donde el poder estaba obligado a respetar los derechos humanos y a respetar la Constitución de la República. Llegamos finalmente al gobierno después de muchas luchas, de una acumulación gradual pero sostenida de espacios en el poder legislativo, en el Congreso, en las municipalidades, y el año 2009, junto a un reconocido periodista y líder de opinión, Mauricio Funes, pues tuvimos la primera victoria de orden presidencial, que más tarde se renovó 5 años después con el compañero Salvador Sánchez Serén, que fungió como presidente entre 2014 y 2019.
En esas circunstancias es que aparece este individuo, Bukele, que había tenido un paso político y un inicio político en las filas del FMLN, donde había sido invitado como un empresario joven, y dentro de una política de amplitud practicada por el FMLN para pues dar oportunidad a personalidades o personas en general que pudieran hacer un ejercicio de la vida pública bajo la sombrilla, llamémosle, del FMLN, una política de alianzas muy amplia. Es así como Bukele llega a ser candidato de un pequeño municipio de clase media alta, donde él vive, porque pues nació podemos llamarlo, en cuna de oro. Su padre era un empresario muy distinguido, pero además un hombre de ideas, con quien tuvimos siempre una relación de mucho respeto, y él tuvo también una relación de mucho respeto hacia el FMLN. Era un hombre de ideas. Dentro de ese mundo empresarial, tú te puedes imaginar, Tito, un empresario que empieza a cuestionar la avaricia, que empieza a cuestionar la ambición de dinero, que empieza a cuestionar las estructuras injustas, pues es algo novedoso, ¿no? Yo creo que en Dominicana también así sería, ¿verdad? Un hombre que empieza a cuestionar la corrupción del gobierno o de los gobiernos en general, los abusos de poder. Eso nos llevó a tener una cierta cercanía con este hombre que pues a nuestro juicio tenía una postura honesta. Aparece ahí su hijo, un tal Nayib Bukele. Su padre se llamaba Armando Bukele, un hombre muy respetado en la sociedad salvadoreña. Entonces dice, bueno, pues mi hijo quiere hacer política. Era natural pues que el FMLN le abriera las puertas. La puerta. Sí, es alcalde de ese pequeño municipio durante 3 años. Luego le servimos prácticamente de plataforma para que se convirtiera en el alcalde de la capital, San Salvador. Pero ya en esas circunstancias su conducta fue haciéndose cada vez más evidente en el sentido de lo que he descrito anteriormente. Una persona demasiado apegada al dinero fácil, a negocios desde el gobierno, ambicioso de poder, intolerante, violento incluso. Se dio un episodio muy bochornoso donde en el contexto de una sesión del gobierno municipal, Bukele agrede a una mujer que era miembro del Consejo Municipal por parte del FMLN y era la síndico de la municipalidad. A diferencia de República Dominicana, donde el síndico es literalmente el alcalde. En El Salvador, el síndico es el segundo al mando. El primero es el alcalde y se le llama alcalde o alcaldesa. El síndico es como el ejecutivo del gobierno municipal. Y el que también debe de asegurarse de la legalidad de todos los actos de un gobierno municipal. Ahí, cuando ve que los concejales o regidores de la izquierda le empiezan a cuestionar proyectos dudosos, manejos oscuros de las finanzas de la municipalidad, y entonces él se pone muy furioso, agrede a una mujer que era la síndico, y pues de una manera totalmente injustificada y violenta. Y en torno a eso, pues, y a que ya estaba clara su ambición desmedida y que ya no quedaba ninguna duda de que usar a la izquierda, usar al partido de izquierda, el FMLN, como escalera para llegar al poder y cada vez a más poder, eso ya no estaba en discusión. Entonces, en esas circunstancias, pues se da
el rompimiento, el FMLN no le sigue avalando más, ¿verdad? Y Bukele se convierte a partir de ese momento en, digamos, el principal enemigo del FMLN, de la izquierda en El Salvador. Se alía rápidamente con la derecha, ya de forma mucho más abierta y pública, y usa a un partido de la derecha como plataforma para llegar a ser presidente de la República. Ya lo mencionaba anteriormente, con una campaña superflua, sin ningún tipo de propuesta, más que consignas y ofertas totalmente gaseosas, sin ningún tipo de aterrizaje en la realidad. Y todo en torno a la figura de Bukele. Un manejo bastante habilidoso de las redes sociales le permite captar buena parte del voto joven y de repente pues ganó la elección presidencial. Hay que decirlo, porque estas son las cosas que yo creo que es importante aclarar. La administración Trump le pone el ojo y dice, este es un tipo que nos puede servir mucho para liquidar a un proyecto progresista y de izquierda en El Salvador y en general uno más en América Latina. Y desde antes de que llegue al gobierno, ya el gobierno de Estados Unidos empieza a trabajarlo, a seducirlo, siempre y cuando pues estuviera él alineado en la postura de destruir un proyecto progresista y de izquierda. Cuando gana Bukele en esa elección, pues uno de sus primeros actos es ir a postrarse ante Donald Trump y ante el establishment conservador que en ese momento Trump encabezaba. Declara su abierta adhesión al neoliberalismo, declara su postura de rechazo a los valores de la izquierda, se alinea de forma absoluta con la política exterior de Trump, incluso, quiero decirte, incluso contra nuestros propios migrantes, porque Bukele se presta a las políticas que Trump estaba poniendo en marcha en relación a los migrantes. El Salvador llegó incluso a firmar con Estados Unidos un acuerdo espurio que nunca tuvieron valor de someterlo al Congreso, porque los acuerdos o tratados internacionales, para que tengan fuerza en el caso de El Salvador, aunque los firme el Ejecutivo, tienen que ser refrendados o ratificados por el Legislativo. Firmaron un acuerdo con la administración Trump que le llamaban tercer país seguro. Tercer país seguro. En ese acuerdo, El Salvador se obligaba a recibir a solicitantes de asilo allá en Estados Unidos y mantenerlos en El Salvador durante un tiempo indefinido mientras las autoridades norteamericanas competentes decidían si esta persona era sujeta calificaba o no para el asilo en Estados Unidos. Mientras tanto, El Salvador se comprometía a ser una especie de bodega de migrantes, de solicitantes de asilo. Ahí podían llegar dominicanos, haitianos, colombianos, hondureños, guatemaltecos, etcétera, y permanecer indefinidamente en El Salvador. Hasta eso llegó Bukele. Aparte de la consabida política de romper relaciones con Venezuela, reconocer al pseudo gobierno del pseudo presidente Guaidó, atacar a Nicaragua de manera feroz y atacar a Cuba y en general pues tomar distancia de lo que había sido la trayectoria de El Salvador bajo los gobiernos de la izquierda. Llegó a decir Bukele, que Trump era pues, su particular amigo y en fin, un acercamiento que Bukele lo exhibía como uno de sus grandes
triunfos, el declararse neoliberal y trompista en el sentido de seguidor de Trump. Bueno, con Bukele, en la nación más pequeña de América Latina, y con el presidente de Brasil en la nación más grande de América Latina, con más territorio, tenemos dos expresiones trumpistas en nuestro continente. Ya se vislumbra que Bolsonaro en Brasil va a perder las elecciones, pero esto lo vamos a analizar posteriormente porque él está en la misma tesitura de Trump de no entregar el poder, de no querer entregar el poder y de satanizar las elecciones. Pero con Sigfrido vamos a seguir profundizando porque lo de Bukele no es un juego de niños. Bukele tomó el Congreso militarmente. Nunca había visto yo en un país supuestamente democrático donde las Fuerzas Armadas entraran al Congreso y tomaran posesión del Congreso para tratar de pasar leyes que le beneficiaran a Bukele. Él, de una u otra manera, se ha manejado en ese aspecto. Vamos a ver esto y vamos a ver también por qué Bukele entonces deja el dólar como moneda de circulación en El Salvador y toma el Bitcoin. ¿Y qué puede esto plantearle a la sociedad salvadoreña? Adelante, bueno, Tito, sí, como yo lo venía explicando, pues la naturaleza antidemocrática, megalómana de este individuo, al llegar al poder, al sentirse presidente, inmediatamente se dispara a niveles impresionantes. Ordena y se pone de acuerdo con varios jueces de la Corte Suprema para perseguirme a mí en lo personal y a mi familia y a otras personas que en algún momento trabajaron conmigo en el Congreso. Se pone de acuerdo con el fiscal, que aunque el fiscal tenía un origen en el partido tradicional de la derecha, que es el Partido Arena, pero rápidamente se pone de acuerdo con Bukele. Los norteamericanos están entusiasmados con Bukele, le avalan todo este tipo de tropelías y abusos, y se desata la persecución. Y se desata también por parte de Bukele este ejercicio demagógico por un lado, pero represivo, a más no poder, por el otro. En un discurso incesante de odio, en un discurso incesante de confrontación y división, de desprestigio y persecución a los opositores de verdad, porque también hay opositores que no tienen una postura firme, simplemente dicen un par de frases y se desaparecen por meses, ¿no? Los que somos de ideas claras, muy definidas y enfrentamos al aprendiz de dictador, rápidamente empezamos a ser perseguidos. En eso se da ese episodio que tú comentabas, Bukele en un, llamémosle un arrebato dictatorial, cuando no dominaba el Congreso, y el Congreso no quiere aprobar de una manera apresurada unos préstamos que estaba pidiendo Bukele. Él argumentaba que eran unos préstamos para reforzar la seguridad ciudadana, pero no explicaba cómo, ni en qué iban a gastar la plata. Entra en un nivel de desesperación que le ordena a las Fuerzas Armadas que se tomen el Palacio Legislativo. Y horas después aparece Bukele irrumpiendo en el Palacio Legislativo, escoltado por
centenares de militares que parecía que iban a una operación militar de alta complejidad, con helicópteros, francotiradores, chalecos antibalas, etcétera, etcétera. Un dispositivo totalmente absurdo, grotesco, diría yo. Bukele digamos, llega a un nivel de agresividad y de pérdida de control a tal punto que se sube al sitio en el Congreso desde donde se preside la sesión del Congreso, se sienta en el sillón del presidente del Congreso y dice palabras más, palabras menos. Ahora pues ya se sabe quién tiene el poder. Él rodeado de militares frente a unos pocos diputados que llegaron a aplaudirlo ese día. Y luego dice: Dios, dame paciencia, se pone a orar en frente de las cámaras y de sus seguidores ahí dentro del recinto del Congreso. Ese fue, digamos, el episodio de exhibición de fuerza bruta, de prepotencia, de intolerancia más destacado en aquel momento. Y esas imágenes, como tú dices, dieron la vuelta al mundo. Luego vino la pandemia. La pandemia vino 4 semanas después, literalmente. Y en esas circunstancias, Bukele vuelve a mostrar sus rasgos dictatoriales y corruptos, porque ambas son piernas de un mismo cuerpo y de un mismo proyecto. La represión, la persecución, el abuso de poder, por un lado, y la corrupción, que cada vez se ha venido dando de manera más dantesca y más abierta. En lugar de definir una política pública para enfrentar la pandemia y sus consecuencias con medidas civilizadas, Bukele lo que hace es recurrir a las Fuerzas Armadas y a las policías para amenazar a la gente. Detienen a centenares, miles de personas en esas semanas y meses después que arranca la pandemia. Las encierran en una especie de campos de concentración. La gente le llegó a llamar los centros de contagio. Todo por el hecho de que iban de un lado a otro, iban a hacer alguna compra, iban a visitar alguna familia, etcétera, los capturan. Y es así como llegamos a tener una situación totalmente inhumana de miles de personas encerradas en centros de contagio. El virus encuentra ahí el ambiente propicio para reproducirse y contagiar a miles de personas. La situación se les sale de control. La Corte Suprema en aquel momento declara que es inválido, que es inconstitucional encerrar a los ciudadanos bajo el argumento de la pandemia, porque esa es una violación a libertades básicas, habiendo demostrado distintos países de que se podía enfrentar la pandemia con medidas que no atropellaran los derechos humanos. Evidentemente, una pandemia demanda medidas ágiles, oportunas, enérgicas de un gobierno, pero esas medidas en ningún momento pueden ir a soslayar, mucho menos a violentar derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la dignidad, entre otras cosas. Bukele entra en un abierto choque con el país y con sus instituciones. La Corte invalida esas decisiones. Bukele igual se hace el disimulado, no acata. El Congreso invalida ese tipo de decisiones, tampoco las acata. En fin, se desata ya llamémosle una fase abierta donde
Bukele y su camarilla pues abiertamente se dedican al saqueo público, porque las compras que se dan en el contexto de la pandemia se declaran reservadas, todos los gastos se declaran reservados, etc. Y pues cada vez más se vuelve evidente de que están haciendo una verdadera fiesta de la pandemia, fiesta en el sentido del saqueo. En febrero se dieron elecciones congresionales y municipales. Bukele prácticamente ahoga a la oposición, no se le da ningún centavo a la oposición para realizar su campaña, teniendo derecho por la Constitución. Se da una elección, una contienda en total desventaja para la oposición, porque Bukele tenía todos los recursos del Estado, todos los recursos del aparato público, más recursos de patrocinadores privados que van a la casa de contratos con el Estado. Recientemente hemos podido ver cómo se le asigna la operación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador a una empresa aparentemente hondureña que le habría donado ni más ni menos $1 millón a la campaña de Bukele. Así funcionaron y así funcionan. Logran hacerse del control del Congreso, y el 1 de mayo pasado, cuando se instala este nuevo Congreso, su primer acto es tomar venganza contra la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Destituyen de manera arbitraria y totalmente fuera de la ley y de la Constitución a los magistrados que habían venido sirviendo como un freno a los abusos de poder. Los destituyen de manera absolutamente arbitraria, contrariando los preceptos de la Constitución, e inmediatamente nombra a Bukele a los suyos, igualmente violando todo el procedimiento de cómo la Constitución establece que se eligen los magistrados o jueces de la Sala Constitucional en El Salvador. Bueno, Silfrido, ya estamos llegando a la parte final del programa. Queremos que tú te despidas de nuestros queridos televidentes. Parece que se cortó la comunicación con Silfrido. Vamos a seguir acentuando ya la parte que nos corresponde a nosotros y que le habíamos preguntado a Sigfrido Reyes sobre el tema del Bitcoin. Para que ustedes entiendan, El Salvador tiene una economía medida en dólares, o sea, el PBI de El Salvador medido en dólares es de 26.280 millones de dólares y recibe una remesa de 6.000 millones de dólares, a la mejor que obtuvo en el 2020. El gobierno salvadoreño decide eliminar el dólar como moneda de intercambio y decide establecer el Bitcoin. Si lo analizáramos en términos de fríamente esta situación, pudiéramos decir que esto es un fracaso para los salvadoreños. Aunque el Bitcoin hace 11 años se cotizaba a $1 y hoy está alrededor de 30.000 y tantos dólares, uno puede decir que ha crecido, pero el Bitcoin fluctúa de un lado a otro violentamente. Por ejemplo, a principio de año estaba en $60.000 el Bitcoin y de repente cayó a 30.000 y tanto. Esto hace
que una persona que tenga Bitcoin y que esté utilizando el Bitcoin y que obtenga un Bitcoin, vamos a suponer, por $60,000 y que de repente caiga a 30,000, va a perder en el corto plazo, va a perder $30,000. Para un tipo que va a especular al mercado a través de Bitcoin, pues es un negocio, porque él lo compra, lo guarda y deja que la burbuja crezca, y en el momento que la burbuja está inflada, pues en ese momento él aquí decide vender el Bitcoin y recibe más dinero por lo que tiene. Pero un Estado no se maneja así. Pero además una economía en gran parte informalizada, donde muchas de las personas van a comprar pupusa. La pupusa es una tortilla que venden con chicharrones, con cosas. Entonces, yo te voy a dar una fracción de Bitcoin para que tú me devuelvas otra. No, eso no se maneja así. Entonces, Bukele, en un arrebato de aposicionarse en términos mercadológicos en el mercado electoral, pues decide adoptar el Bitcoin. Y ellos plantean que puede haber un ahorro, y han creado un monedero que se llama La Chiva, que se me olvidó preguntarle a Sigfrido si ya él tenía su chiva, o sea, para sacar y enviar moneda desde México a sus familiares a El Salvador. ¿Y qué es lo que ellos plantean en este caso? Que El Salvador, al recibir $6,000 millones en remesa, tiene que pagarle a la banca internacional, tiene que pagarle una cantidad de dólares para esa remesa llegue allá, y que eso se lo van a ahorrar. Si lo vemos así, fríamente, podríamos decir, sí, se van a ahorrar 1,000 o 6,000 millones o 600 millones de dólares, pero no es esa la realidad. Él quiso dar un golpe de efecto, buscando cámara, como se dice, y esto le va a crear un grave problema a El Salvador. Ellos han planteado que como El Salvador no tiene la potencia energética para poder minar, que van a desarrollar energía renovable para obtener el Bitcoin. En este caso van a usar la energía geotérmica. También es un poema. Tú no puedes de la noche a la mañana extraer energía geotérmica sin hacer los estudios debidos y sin hacer las perforaciones que tú debes de hacer para inyectar agua, y esa agua que llegue al centro donde está el calor del volcán geotérmico se convierte en vapor, y ese vapor se convierta en energía. Hemos llegado a esta propuesta. Lamentablemente nuestro amigo Sigfrido no se pudo despedir porque se cayó el Zoom, pero vamos a tener una nueva propuesta en el día de mañana. En el día de mañana vamos a hablar de energía, vamos a tener a Moreno San Juan, ingeniero, profesor y con un amplio expertise en el área de energía. Aquí vamos a ver cómo se están manejando los combustibles que forman parte de la energía y cómo fue el proceso de capitalización o de privatización del sistema energético. Hemos llegado al final y mañana estaremos con usted con una nueva propuesta del otro enfoque de Darío Cuba y Tito Olivo. Muchas gracias y nos vemos mañana.